Buenas a todos y todas. Hoy traigo una propuesta muy interesante que trata sobre el observador y lo que observa ese observador. Cuando hablamos del observador nos referimos a esos pensamientos, esos juicios que hacemos constantemente en nuestra vida y que normalmente atribuimos a una especie de consciencia superior o un ente superior que dictamina que está bien y que está mal y hacia dónde debemos dirigirnos. Este observador es muy importante comprender qué es lo que es y cómo funciona, porque muchas veces nos damos cuenta en nuestra vida que por más observaciones que hagamos y más juicios que hagamos, en vez de liberarnos, nos sentimos mucho más presos o muchos más confundidos, o a veces estamos en una carrera de deseo y de cambio, pero una especie de jaula de pensamientos en la cual pues hay un gran sufrimiento. El observador, ¿qué es exactamente? Si os fijáis, el observador es uno mismo, no cabe la menor duda. El observador es fruto del tiempo, es que en este momento una parte de mí, y deberemos entender qué es lo que llamamos esa parte de mí, ese yo, qué es ese observador. Es decir, debéis comprender que el observador es tiempo, es condicionamiento, es experiencia, es memoria. ¿Qué significa condicionamiento? Significa las experiencias vividas, la cultura en la que estamos, las ideas recibidas tanto conscientes o inconscientes, y siempre es en el tiempo. Ese observador no es un ente absoluto, ni es un ente que esté fuera del tiempo, ni es un ente más sabio. Eres tú en este preciso momento, con los inputs, con las circunstancias, con tus memorias, con tus recuerdos de ese mismo preciso momento en el que tú observas algo. Esto es de vital importancia. Comprender que el observador es una parte de ti que en ese momento está emitiendo un juicio o una valoración, debido a unos condicionamientos anteriores y debido a unas circunstancias actuales que tienen su fruto en el tiempo y que son pensamientos. Los pensamientos siempre son limitados, nunca serán una realidad completa y compleja. Los pensamientos que uno emite están anclados en las circunstancias y el tiempo. Es de vital importancia comprender esto, para comprender qué es esa vocecita que nos habla y nos dice: esto no está bien, esto está bien, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que dejar de fumar, tengo que ser más bondadoso, tengo que ser más cuidadoso, tengo que conseguir ese trabajo, tengo que conseguir ese amor, no lo sé, ¿comprendéis? ¿Qué tengo que hacer mañana, qué haré en el futuro? Bien, esas observaciones que hacemos son, repito, una parte de ti escindida en ese momento, que emite un juicio en ese preciso momento, con lo cual es muy importante comprender que el observador y lo que observa son lo mismo. El observador en ese momento, con esa información, con sus experiencias, está emitiendo un juicio, que es lo observado. Lo observado coincide con el observador en ese momento. Fijaos que muchas veces observas una cosa y días después o en otro momento observas la contraria. O fijaos que observas una cosa y en otro momento otra, y esto es porque ese observador, en ese preciso momento, lo que observa es lo mismo. Es importante entenderlo, es importante y liberador, porque no vamos a encontrar más paz interior, ni vamos a encontrar más gozo, más compasión, más amor, si todo el rato le estamos dando predominancia a ese observador y pensamos que ese observador tiene la razón en las cosas. Ese observador, repito, es fruto del tiempo, es fruto de las circunstancias, de la experiencia, de la memoria, de sus memorias, pero en esa actualidad. Por eso mutan sus pensamientos. Y lo que observa, lo observado, es el propio observador. Bien, si esto se entiende, no desde un punto de vista intelectual, porque creo que esto te lo tienes que llevar a un lugar calmado donde debes experienciarlo, debes ver cuando surgen pensamientos, cuando surgen juicios, debes comprender qué motiva esos juicios, por qué en ese momento son de esta manera, a qué saben emocionalmente, a qué saben sensorialmente, perceptivamente. Todo esto es algo que debe ser experienciado
desde un punto de vista intelectual no es posible alcanzar tener conciencia sobre este elemento particular. Y lo que necesitamos para poder avanzar es tener conciencia. En el momento en el que uno hace plenamente consciente que sus observaciones son temporales, están basadas en el tiempo, no son absolutas, no son la realidad. En ese momento también es capaz de liberarse de sus propios juicios, debe poder, ni siquiera debe aceptarlos, debe ser consciente de esto, debe comprenderlo interiormente, como cuando algo lo comprendes y para comprender algo no solo necesitas tu mente, necesitas tus emociones, tu experiencia, tus sensaciones, tu mente. Cuando todo esto se junta, entonces hay como una chispa ahí. Lo has comprendido, lo has experienciado, se ha vuelto completo. Ya no son palabras que van de un sitio a otro. Ahora es una experiencia concreta. Es muy importante, repito, porque esta es la llave de la conciencia. Cuando eres consciente, cuando dejas que esto entre dentro de ti, cuando eres consciente y estás atento, y estás vigilante, y estás viendo por qué ahora mismo mi observador observa esto, y lo haces consciente, y ves las intenciones ocultas que hay, y ves lo que en ese momento no hace falta ni siquiera aceptar, o reaccionar, o actuar de una determinada manera, en ese momento, al ser consciente de ello, al traerlo y prestarle atención, ahora puedes decidir de una manera más libre, más compasiva, porque en el fondo de todo esto, en el fondo está la posibilidad de ser libre, y ser libre es ser consciente. No tiene que ver con la libre elección, no tiene que ver con poder elegir un producto u otro, no tiene que ver con tener bienes materiales, o elegir entre bienes materiales o tener dinero, sino tiene que ver con que tu mente esté desapegada de su reactividad y de su pequeña jaula de juicios, valores, prejuicios y motivaciones ocultas. Esa corriente de motivaciones ocultas que suelen estar fundamentadas en una búsqueda de, si investigamos bien y profundamente, eso es algo que debe hacer cada uno, y ahora mismo simplemente lanzo algunas ideas, pero es algo que debe abordarse con respeto y con cariño, con mucho cariño. Pero ese observador va a padecer un grave problema, va a tener muchos problemas, si en el fondo habéis convertido ese observador en un ser codicioso, en un ser que busca el placer, en un ser que busca la seguridad, en un ser que tiene miedo, que por debajo lo que sucede es que tiene miedo, quiere asegurar cosas, quiere asegurar su placer, quiere asegurar su pequeña parcela de poder. De esa manera, si colocas en el observador esos inputs, ese observador va a ser muy cruel, va a ser difícil de lidiar con él. No es un buen sitio para ese observador. El observador, cuando esa mente esté más libre de esto. ¿Y cómo puedes estar libre? Pues debes estar libre, repito, siendo consciente de lo que sucede dentro de ti, siendo consciente, atendiendo, no teniendo, si tienes miedo, pues lo tienes, haces consciente el miedo. Si tienes dolor, haces consciente el dolor. Si tienes alegría, haces consciente la alegría. Pero no debes crear una mente codiciosa, hambrienta, anhelante, porque esta mente va a buscar a través de cualquier medio, a cualquier de sus pensamientos, a través de su ego, a través de sus manifestaciones, a través de sus reactividades, va a buscar seguir poseyendo, seguir estando apegado, seguir controlando, y hará cosas extrañas. Cosas extrañas, quiero deciros, hará cosas egoístas, Con lo cual hay un trabajo aquí de atención, de plena atención sobre uno mismo. De alguna manera es importante comprender, y comprender profundamente, que es en la relación con los demás, cuando nos descubrimos nosotros mismos. Nuestro autodescubrimiento, es cierto, muchas veces puede ser en soledad y en silencio, es verdad,
pero en general hay una gran autorrevelación en el trato con los demás. Ahí, porque ser es estar en relación. Y es ahí, cuando nos relacionamos, cuando vemos qué es lo que surge. ¿Qué es lo que surge y cómo surge? ¿De qué manera surge? ¿Cómo funcionan esas reactividades? Esos intereses, esos juicios y cómo está observando ese observador. Podéis estar toda vuestra vida cambiando muebles en vuestra cabeza si queréis. Siempre habrá muebles, ¿sí? Siempre habrá muebles, no hay posibilidad de no cambiar esos muebles. Siempre estaréis dándole vueltas de alguna manera a la lavadora, ¿vale? Ahora, repito, si hacéis consciente esto, también le quitáis mucho poder, le quitáis mucha fuerza, porque en el momento en el que surja ese pensamiento, comprenderéis que ese pensamiento es limitado, fruto de la experiencia y la memoria, no es la realidad. Simplemente es un pensamiento hecho por un observador y que coincide con lo observado, porque observador y observado son escisiones de uno mismo. Y una vez prestado atención a esto, si no estáis muy enganchados, si no es una situación de mucho enganche o de mucha reactividad, poco a poco podéis ir haciendo espacio para actuar de otra manera y decir, realmente, ¿cómo quiero actuar aquí? De una manera consciente y libre. ¿Cómo quiero actuar aquí? ¿Qué quiero hacer de verdad, ahora que estoy libre? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Me mueve el amor? ¿No me mueve el amor? Me parece que este es un tema apasionante y que, repito, requiere de poder estar atento, requiere de ser consciente en todo momento, de ir estando atento. No significa que no disfrutéis, de que no hagáis otras cosas, de que no estéis un rato escuchando música, pero sí que los momentos importantes, los momentos especiales, requiere que estéis atentos con vuestra conciencia y ver qué está sucediendo ahí. Vamos a seguir trabajando esto porque es un tema realmente apasionante. Muchas gracias.